abierto para recibir de ti, Espíritu Santo. Habla a tu pueblo en esta noche. Brinca toda imperfección, sobrepasa todo cansancio y glorifica de manera especial en este lugar. Úsame como instrumento para bendecir a tu pueblo en esta hora. Sé tú la boca, sé tú hablando a través de mi boca, Señor, para yo poder traer un pan fresco, Señor, y llenar las expectativas, Señor, del Espíritu de ellos, Señor. Habla, Señor, habla en esta noche. Habla en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Señor. Wow, ahí nos son lindos. Vamos de gloria en gloria, ciertamente. Ay, ay, ay. Hoy quiero continuar con el estudio que comenzáramos hace unas semanas atrás, verdad y justicia. Y hablábamos de que Cristo era la verdad, de que Cristo es el camino, la verdad, la vida. Hablamos de que la justicia no es otra cosa que la naturaleza de Dios. Un Dios justo, cuando habla de justicia, habla de la naturaleza de Dios. Yo quiero hablar de lo que es la conciencia del pecado. La conciencia del pecado y cómo la conciencia del pecado es quitada del ser humano a través de la justicia. Escuche bien. Hoy quiero hablar de lo que es la conciencia del pecado y cómo la conciencia del pecado es quitada a través de la justicia. Se supone que usted no esté pensando en cuántas veces pecó, en todas las veces que cayó, en si mañana va a caer. Se supone que usted no esté pensando en eso. Porque dice la palabra que nosotros somos santos. No, pastor, yo todavía no he entendido justicia. Yo soy santo. Escuche bien. No importa lo que usted haga, usted sigue siendo santo. Porque no es por sus obras, es por la obra del Redentor en la cruz del Calvario que nos hizo santos. La palabra dice que Él nos hizo santos. La palabra nos dice que Él nos dio un camino para que camináramos y en el camino fuéramos transformándonos y hacernos santos. Dice que nos hizo santos. No importa tus imperfecciones, no importa lo que tú puedas hacer, lo que puedas caer, Dios te sigue viendo santo. Porque Dios lo que valida es el sacrificio en la cruz, no la obra que tú puedas hacer. Por eso es que no es por obra, es por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en el que murió en la cruz del Calvario. Dice que estamos resucitados juntamente con Cristo. Dice que morimos allí. ¿Por qué dice que morimos allí? Porque dice que Él allí en la cruz del Calvario llevó todo ¿qué? Todo el pecado. Entonces, si Él llevó todo el pecado en la cruz del Calvario y murió, el pecado nuestro murió juntamente con Él. Pero luego Él resucita para reinar en vida. Y dice Pablo que juntamente con Él nosotros somos ¿qué? Resucitados. Entonces, si Pablo dice que juntamente con Él nosotros somos resucitados, ¿qué está viendo Cristo? ¿Tu humanidad o tu resurrección? Dios no está viendo tu humanidad, Dios está viendo tu resurrección. Porque una vez tú confesaste a Cristo como tu Salvador, tú resucitas juntamente con Él. Ya Dios no te ve muerto en pecado. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos. Dice que estábamos muertos en delitos y en pecado. Si dice estábamos, es porque ya no lo estamos. Y aunque hay una concupiscencia pecaminosa, esa concupiscencia pecaminosa a nosotros, los que hemos aceptado al Señor, no nos domina. Se supone que no nos domina. Porque antes usted pecaba a conciencia, usted pecaba sin ningún temor. Pero ahora, antes de pecar, aunque pecare, antes de pecar, usted dice, porque hay una naturaleza divina en usted que no lo deja lanzarse al pecado como lo hacía antes. Hay algo en usted que le avisa, que dice, no va bien. Hay algo, ¿qué es ese algo? Es la resurrección, es el Espíritu de Dios en ti, es la naturaleza de Dios en ti. Así que vamos a hablar un poco hoy de lo que es la conciencia del pecado y cómo Dios se llevó, o se supone que usted no tenga conciencia del pecado. Dice la palabra que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Dice que Él nos renovó, que día a día nos vamos renovando, pero somos santos ante los ojos de Dios. Ahora hablemos entonces de qué es justicia. Vamos a hablar un poco de lo que es justicia. Justicia, mire esto.
encontré algunas definiciones. Significa la capacidad de exonerar. Justicia es la capacidad de exonerar a alguien aunque sea culpable. Usted dirá, no, eso es injusticia. No. La justicia de Dios, estamos hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios es capaz de exonerarle a usted aunque usted sea culpable. Porque usted y yo no teníamos ningún atributo para recibir la gracia de Dios. Éramos culpables, pero aún así Él nos exoneró. Así que la justicia es la capacidad de exonerar a alguien aunque sea culpable. Mira lo que dice: la justicia te exonera y te da la capacidad de entrar a la presencia de Dios sin tener ningún sentimiento de culpa o inferioridad. Mire esto, pónganse a analizar. Yo analizaba en esos días al pastor Tommy Moya. Yo analizaba en esos días al pastor Tommy Moya, porque lo vi predicar en el Fuente de Agua Viva, lo escuché y soltó un palabrón que decía: wow, ese hombre vino fuerte de nuevo, vino duro. Pero cuando sucedió lo que sucedió, todo el mundo lo criticó. Todo el mundo lo criticó. Y todo el mundo decía: ¿cómo es posible que ese hombre por 3 años en pecado estuviese predicando? Pero ¿sabe qué? Ese hombre por 3 años en pecado, Dios lo usaba de una manera impresionante. ¿Por qué no se pregunta entonces por qué Dios lo usaba aunque estaba en pecado? Porque aunque él en su humanidad estaba en pecado, Dios lo seguía viendo santo. Y aunque luego más adelante todos los cultos salgan a la luz, mientras esté oculto, Dios te seguirá viendo santo. Y aun cuando los cultos salgan a la luz, Dios no te va a condenar. El hombre te podrá condenar, pero Dios nunca. Por eso usted puede ver un ministro que puede estar en pecado y Dios usarlo. Y usted dirá: no, eso es injusto. No, esa es la justicia. Cuando usted logra entender lo que es la justicia, usted sabe cuántos ministros pueden haber ahora mismo en pecado y aún así Dios los usa. Usted dirá: ¿y por qué? Porque es la justicia. Y Dios puede usar un vaso aunque esté sucio, porque no se trata del vaso, se trata de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Yo pensaba en eso y decía: entonces esta gente se le ha revelado justicia. Porque al que no se le ha revelado justicia, si estuviese en pecado no se atrevía ni subirse al altar. Pero como se le ha revelado justicia y sabe que Dios es un Dios justo y que no los va a matar en el altar, ¿qué hacen? Se sube porque saben que Dios los va a usar como quiera. Entonces, pastor, ¿esto es una licencia para pecar? No, no es una licencia para pecar. Pero te da la capacidad de que lo que hay de Dios en ti fluya aunque estés en malos pasos. Porque tú puedes estar en malos pasos y estar en el correo y alguien venir y predicarle y esa persona se convirtió. Y yo decía: Dios mío, ¿saben qué? Yo he visto gente en conversa, no en conversa, apartados, dándole palabra a gente y la gente empieza a llorar. Digo: ¿cómo es posible? Es que lo que hay de Dios en ti no lo puede detener nadie. Así que cuando tú conoces justicia, esto te da la capacidad de ir delante de la presencia de Dios sin sentido de culpa ni de inferioridad. ¿Usted sabe cuál es el trabajo del diablo o del enemigo? Condenarte. El trabajo de Satanás es condenarte. Es cuando tú haces algo indebido, señalarte, porque eres el fiscal en la corte. Y el fiscal en la corte lo que hace es señalarte, tratar de hundirte para que vayas a cumplir. Pero qué bueno que hay un abogado, que es Cristo, y hay un juez que es un juez justo, que te ve a través de Cristo, y que no importando que el enemigo te condene, Dios te seguirá viendo justo. Así que deja de hacerle el trabajo al diablo, no te condenes. La mayoría de la gente que hay apartado allá afuera, ¿sabe por qué? Porque alguna vez pecaron y como no se les reveló nunca justicia, decidieron que no, que yo estoy en pecado, yo mejor me aparto. Nunca conocieron justicia, nunca se les reveló la gracia. Pero ¿sabe qué? No es culpa de ellos, es culpa de ministros que por mucho tiempo, en vez de predicar a Cristo, predicaban al pecado. Y fue lo que ellos aprendieron: que si pecaban se iban al infierno, que si pecaban no tenían perdón, que si pecaban el diablo se los iba a llevar. Fue una conducta o una doctrina enseñada.
Pero en este tiempo Dios ha venido a revelar gracia. ¿Sabe? Yo le decía en esos días a un varón de la casa, le decía, tranquilo. ¿Por qué? Porque el varón está ahí y está haciendo su esfuerzo, pero todavía se fuma su cigarrillo. Y le decía, tranquilo, fúmate el cigarrillo. Y si algún día te veo, me lo fumo contigo. Eso a mí no me va a condenar. No te condenes por eso. Tú sigues siendo santo y Dios irá trabajando contigo hasta llevarte al nivel de madurez y de perfección. Ahora, si yo le digo, chato, ¿usted cree que él viene a la iglesia? Entonces hubo muchos ministros irresponsables que lo que hacían era condenar a la gente. Cuando el maestro vio a aquella mujer y le dijo, mujer, ¿quién te condena? ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que en aquel momento donde aquella mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, estaban bajo la ley. Porque todavía Cristo no había ido a la cruz del Calvario. Estaban aún bajo la ley. Pero aún bajo la ley le dijo, mujer, ¿quién te condena? Nadie, yo tampoco. Y aún bajo la ley, Cristo condenó, dice la palabra que Él no vino a condenar, sino a salvar. Entonces cuando esto se nos revela, cuando se nos revela justicia, no estamos pensando en lo que podemos pecar, en lo que puede hacer aquel otro, en lo que nos puedan señalar, no estamos pensando en eso. Sabemos que somos santos, 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 no importando. No, pastor, si supiera los corajes que me dan, eso es parte. Tranquilo, no te condenes por eso. Ay, pastor, que ayer yo peleé con Dios y le dije tantas cosas, pídele perdón, pero no te condenes por eso. Mira eso. Por los siglos, la búsqueda del hombre ha sido eliminar la conciencia de pecado. Y es por esto que han nacido la mayoría de las religiones. La mayoría de las religiones en el mundo han nacido buscando ¿qué? Quitar el pecado, pero ninguna lo puede hacer. Por eso es que lo nuestro no es religión, lo nuestro es gracia, lo nuestro es justicia, lo nuestro es redención. Eso no es religión. Los religiosos condenan. Por eso es que en el tiempo de los fariseos, los escribas, ellos que condenaban, se apoyaban de la ley para condenar, pero Cristo no vino a condenar. Y la mayoría de las religiones del mundo lo que buscan es que eliminar la conciencia de pecado. Pero usted ve que quizás los católicos oran 30 rosarios, una Ave María. Ay, padre, fallé, pequé. Hija, vete, rézate 3 años. ¿Es así o no es así? En cualquier otra religión, pequé, entonces vete al cuarto, tírate el manto. Las religiones lo que buscan, o las tácticas que usan, es ¿para qué? Para liberarte de la conciencia del pecado. Pero como lo nuestro es una religión, tú puedes pecar y levantarte al otro día y sabes que la misericordia de Dios te volvió a arropar, porque son nuevas cada mañana. Entonces cuando tú conoces esto, eso te liberta. Eso te hace libre completamente. Mira esto. Ninguna religión ha podido tratar con el pecado del mundo. Pero Dios, con algo muy sencillo, eliminó todo el pecado. Con su Hijo. Y por medio del sacrificio fuimos hechos libres del pecado y del dominio de Satanás. Escuche bien, no simplemente del pecado, del dominio de Satanás. Porque ahora dice que nosotros fuimos redimidos y dice que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya Satanás no tiene parte ni suerte contigo. Ya él no puede dominarte. Por eso dice la palabra que él nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ya Satanás no te puede dominar. Él no puede enseñorearse de ti. Mire lo que dice. A través del sacrificio, Él hizo legalmente, eso quiere decir legalmente, esa es la palabra que usa, Él hizo legalmente que el hombre fuese espiritualmente levantado de su muerte, no de la caída, porque el hombre nunca se cayó, el hombre se murió. Dice, Él hizo legalmente que el hombre fuera resucitado espiritualmente de su muerte y ahora lo une con Cristo. Y el hombre en unión con Cristo es cierto, más que vencedor. El hombre en unión con Cristo es más que vencedor. Romanos capítulo 6, mira lo que dice ahí, Romanos
capítulo 6. Versículo 3 al 8 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también le seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cuando usted conoce esto, dice la palabra que nosotros vivimos en una naturaleza divina. Busque segunda de Pedro. Vamos a ver cómo Pedro lo dice. Pedro lo dice de una manera magistral. Segunda de Pedro. ¿Dónde está eso? Después de primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que quizás en algún momento usted pueda pecar, pero esa no es su naturaleza. Porque acuérdense que mientras usted esté en este caparazón, en cualquier momento usted puede pecar. En cualquier momento usted en una molestia puede salirse de un... Y ya, Señor, déjame caminar 40 millas de rodillas, déjame hacer un sacrificio, déjame echar mi silicio. No es tu naturaleza. No es la norma, no es lo que tú acostumbras a hacer. Ahora, si es lo que tú acostumbras a hacer, todavía eres esclavo del pecado. Todavía la justicia de Dios no se ha revelado en ti. Pero aquel que se ha revelado la justicia de Dios no peca constantemente. Dice el libro de Hebreos que el que peca constantemente y a sabiendas, lo que le espera es una horrenda expectación de condenación. Pero usted no está pecando. Cuando ustedes pecan constantemente, hoy me levanté, hoy quiero pecar. No, porque no es tu naturaleza. Una vez Cristo viene a manifestarse en ti, tu naturaleza es una naturaleza divina. Tú siempre tirarás ¿para qué? Para lo bueno. Habrá momentos que la carne querrá tirar para el monte, pero siempre, si tu naturaleza es divina, tú siempre estarás tirando ¿para qué? Para el lado bueno. Hay ocasiones que yo me monto en el carro con cosas y se me fue, ahí se me fue lo divino, lo dejé en el baúl y voy a ir con Z93. Pero eso no es la norma. De vez en cuando, pero ahí yo me manifiesto. Pero ¿me entendió? No, lo importante es que el pecado no sea la norma en tu vida. Si el pecado no es la norma en tu vida, tú estás en una naturaleza de vida. Entonces, si en algún momento, por eso la palabra dice: mire, si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová le levantará. ¿Qué está diciendo la palabra? En algún momento puedes caer, no te condenes, porque Él te va a volver a levantar. Él volverá a levantar al caído. En esos días hablaba yo hace un tiempo atrás hablábamos con una persona que es dueño de un liquor store. El dueño de un liquor store y está apartado. ¿Y sabe lo que decía? Yo no puedo ir a la iglesia hasta que no venda el licor. Papá, ese es tu modus vivendi. Eso es lo que lleva el dinero a tu casa. Es como si yo le dijera a Philly, no toques más música. ¿Cuál es la profesión de Philly? ¿Alguien la conoce? Músico. Quisiera yo que estuviera tocando con gran combo así para colarme en esos bailes ahí. Si esa es su profesión, ¿cómo le va a decir que no lo ejerza? Por favor. Entonces, el hombre decía: no, hasta que yo no venda el licor, yo no puedo ir a la iglesia. Si nunca vende el licor, se perdió en la paila del infierno. Y es que él no ha conocido ¿qué? La justicia. No ha conocido lo que es gracia.
En esos días hablaba yo con un hermano, me dice, pastor, ¿sabe qué? Cuando yo hacía sangría, yo me buscaba un peso. Dije, comienza a hacerla de nuevo. Ay, pastor, pero ese licor, eso es un negocio. Es una empresa. Si usted tuviese una empresa de tabaco y se convierte en señor, ¿qué haría? La vendería y se quedaría en la calle. Si usted fuera el dueño de la Salem, de la Whisky, de la Newport y se convierte, ¿qué va a hacer? Venderle y quedarse en la calle. Es su modus vivendi. Si Dios quiere que usted salga de ahí, Dios lo va a sacar. Pero ¿sabe qué? Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces no puedes condenarte. Y aquel hombre decía, no, cuando yo vendí el licor y yo cuando nos miramos le dijimos, morirás en las penas del infierno, papá. ¿Sí, por qué? Y comenzamos a hablar de verdad, ve a la iglesia como quiera, busca al Señor, dale para adelante. Por la noche, abre tu negocio, dale para adelante. Porque ¿sabe qué? Cuando comience a llegar a la iglesia, la palabra comenzará a transformarlo. Y en algún momento, si es de Dios que él vende, quisiera yo que viniera por ahí el dueño de los parados y que comenzara a diezmar aquí. ¿Usted sabe la cerveza que vende el loco ese día? ¿Por qué vende ese loco ahí? Con el diezmo del agua del colegio. Ay, pastor, por favor, pues dame entonces, dame todo el millón que me hace falta. ¿Me entendió? Es que tenemos una mentalidad de condenación. Y cuando tenemos una mentalidad de condenación, estamos constantemente ¿qué? Condenando. Y no es la mentalidad de Dios. Dios nunca te condenará. Dios nunca te estará señalando el pecado. De hecho, dice que Él lo tira a sus espaldas, se olvida de Él y no tiene más de Él. Dice que lo echa al fondo de la mar. Para saber qué, yo analizaba esto. Cuando tú echas algo al fondo de la mar y comienza a hundirse, cuando llega a cierta profundidad, eso comienza a ponerse pequeño, encogerse hasta que ¡pum! Y desaparece. Entonces, si Él echa tu pecado al fondo de la mar, quiere decir que eso se sigue hundiendo hasta el punto que no se acuerda más de Él. Lo que pasa es que cuando Él tira el pecado al fondo de la mar, tú corres a scuba diving, buscas un tanque, una careta, un snorkel y te tiras a recordar lo que ya Él tiró a la mar. No podemos vivir así. Lo que pasó, pasó. Hay un futuro certero delante de Dios. La gracia de Dios te está cobijando. Tenemos que eliminar esa naturaleza de conciencia. Por eso usted nota que cuando en el Antiguo Testamento todos los años el sacerdote entraba una vez al año a hacer expiación por todos los pecados. Usted conoce la historia. Ahora mire esto, si el sacerdote entraba una vez al año a hacer expiación por todos los pecados, ¿qué estaban haciendo ese día que entraba el sacerdote? Acordándose de todos los pecados pasados. Por eso ahora, aunque aquel momento el sacrificio era válido, ahora dicen, no, yo tengo que hacer un sacrificio mejor. Un sacrificio que no haya que hacerlo anualmente. Un sacrificio que de una vez y por todas elimine todo el pecado. ¿Y para qué, pastor? Para que no tengas más memoria de Él. Para que no te acuerdes más de Él. Para que no pienses en Él y ese no sea tu conciencia. La conciencia del pecado te ata a la ley. Y ya tú y yo no vivimos en la ley, vivimos en la gracia y en la justicia. Ahora miren esto. ¿Cómo podemos obtener esta justicia para tener comunión con Dios? ¿Qué nos quitará la conciencia de justicia, de pecado? La única manera de tener esta justicia y de eliminar la conciencia de pecado es a través de la fe. Es como único puedes alcanzar esta justicia, a través de la fe. ¿A través de la fe en quién? En Cristo. A través de la fe en Cristo, porque cuando tú tienes la fe en Cristo, tú entiendes que Él en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Llevó todos tus pecados. Si eso es cierto y tú crees en eso y tu fe está puesta en Cristo, tú sabes que ya tú no caminas en pecado, tú caminas en santidad.
Esto es tan sencillo. Y mucha gente, aún en las iglesias, no lo entiende. Mucha gente en las iglesias aún no lo entiende. Miren, en estos días estaba yo en un lugar. Y este varón decidió orar por mí. Y comenzó a orar por mí. Pues te siento orar por usted. Ora por mí. Y comenzó a orar. Y allí pegó la lengua. Y aquí se puso la cosa buena. Y comenzó a moverse. Y ahora se está poniendo mejor, Señor. Ahora sí que sí. Suelta. Y comenzó a profetizar. Olvídate ya. Y esa señora, yo me olvidé de lo que pasó hace tiempo. Y de más adelante vienen grandes cosas. Yo sé que yo me acuerdo de lo que pasó o de lo que pudo pasar. Ya yo no tengo memoria de eso. Yo estoy fijándome en lo que ha de ser. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, es ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Quién restaura lo que pasó? Entonces, entonces buscando restaurar lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue, ¿qué tú puedes hacer con lo que hiciste? Lo mejor, lo más sencillo, olvidarlo. Es lo más sencillo que puedes hacer con lo que pasó, olvidarlo. Cuando tú olvidas lo que pasó, tú estás caminando en justicia, tú estás caminando en gracia. ¿Por qué? Porque no te estás condenando. Escucha que mucha de la gente no alcanza propósito porque se condenan, porque tiene sentido de inferioridad, sentido de culpa y no se atreven a entrar delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿esto qué? Cuando tú tienes la conciencia de pecado, la conciencia de pecado te limita, te aleja del Padre. Es como cuando el niño hace algo. ¿Usted no ha visto cuando su niño hace algo malo? ¿Cuántos aquí son padres? Cuando su niño hace algo malo, usted lo sabe. Porque usted ve que el niño como que se está regodeando por la casa, como que trata de esquivarte. ¿A quién le ha pasado eso? ¿O a mí no me ha pasado eso? Pues ¿sabes qué? Dice la palabra que nosotros somos sus hijos. Pero hay muchos hijos que aún no conocen al Padre, y que el Padre que conocen es el Padre del garrote, el Padre del castigo, y cuando hacen algo, ¿qué hacen? Lo mismo que hacen naturalmente, se regodean y se alejan de quién? Del Padre. Pero cuando tú tienes conciencia de justicia, de gracia, no importando lo que tú hagas, ¿a quién tú vas a acudir? Al Padre. ¿A quién iré? ¿A dónde voy a huir? ¿Dónde me esconderé? Decía el salmista. Si me escondo, aquí me vas a buscar. Entonces, cuando tú tienes esta conciencia de pecado, la conciencia de pecado te limita y te aleja, cuando se supone que a través de Cristo nosotros fuimos reconciliados. Por eso la única forma de alcanzar justicia es a través de la fe en Cristo. Esto te reconcilia con Dios. Mire esto. Cuando reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó, entonces entendemos que Él fue nuestro sustituto. Y que al tercer día resucitó de la muerte, y después de haber quitado el pecado y haber hecho satisfechas las demandas del Padre, el Padre desata justicia. Ahora, ¿por qué el Padre desata justicia? Porque Cristo cumplió con la demanda que Él le puso. Y ahora, como Cristo cumplió con todas las demandas, se desata justicia para nosotros. Cuando Él se hizo sustituto, dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados, el castigo de vuestra... ¿El castigo de qué? ¿De vuestra qué? La conciencia de pecado te quita la paz. Y si el castigo de vuestra paz fue sobre Él, a través de la fe de Él, tú tienes paz. Tú no tienes conciencia, tú no tienes condenación. Dice la palabra que para los que están en Cristo no hay condenación. No hay condenación. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Escucha eso. Segunda de Corintios 5:21, búsquelo. Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Y yo le dije que la justicia de Dios es la naturaleza. Lo que estoy diciendo es que por Cristo nosotros caminamos en la naturaleza de Dios. Nosotros podemos ser la justicia de Dios. Nosotros somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Por eso yo siempre he dicho que Dios tiene que ser negro. Yo voy a ponerlo amén a eso. Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Usted Dios el negro o ay, mi madre. Debemos de poner unas capuchas blancas ahí, un fuego. El Ku Klux Klan. Usted y yo nos hemos convertido en la justicia de Dios en Cristo. Escuche bien, esta justicia no es una experiencia. Escuche bien lo que le voy a repetir. Anote esto. Usted y yo nos hemos convertido en la justicia de Dios en Cristo. Y esta justicia no es una experiencia, es una vivencia. Hay mucha gente, usted ve que hay gente que cuando sale la palabra, el espíritu de convicción de pecado, la gente pasa al frente, llora, sabe que se dan los mocos, pero cuando vuelven afuera, ¿qué hacen? Lo mismo. Tuvieron una experiencia con la justicia, pero no una vivencia. Porque la justicia de Dios, la naturaleza de Dios en ti no es una experiencia, es una vivencia. Se convierte en la forma tuya de vivir, se convierte en tu forma de caminar, se convierte en tu forma de ser. Mire, hay cosas que usted hacía antes, que ahora usted las ve y las detesta. Mire, yo a veces estoy en lugares y me da dolor de cigarrillo y me da náusea. Cuando antes yo no fumaba. ¿Por qué? Porque ya esa no es mi naturaleza. Los otros días fui a comer con la negra, nos metimos allá a Luquillo y me da un pedir una sangría. Cuando me zumbé aquello, me puse más feo que fiao. Lo dejé, dije, chamaco, tengo una botella de agua flaca. Porque esa no es mi naturaleza. Voy a botar neguilla, una sangrillita negra. Después le dije, toma, guía, todo con un solo que me dijo. La dejé allí completa, porque no es mi naturaleza. Entonces, cuando tú andas en la naturaleza de Dios, cualquier cosa que sea contraria a eso, tu cuerpo la rechaza. Tu cuerpo no la resiste. Por eso yo sé si usted ha ido a lugares, a casa de su propia enfermera, que tú dices, ay Dios mío, aquí hay como una malicia, esto aquí está el diablo. En la casa de tus familiares, a mí no me pasa eso. Porque ya esa no es tu naturaleza, no es tu ambiente, no es tu atmósfera. Y cuando tú entras a ese lugar, tú dices, yo no pertenezco aquí. No es cuando entras a casa de tu suegra. Yo ya digo que dijeron, macho, mami, no podemos ir a la casa de tu mamá, viste, el pastor lo dijo. No te aproveches de eso. Pero es cierto, muchas veces usted va a lugares, a mí me ha pasado en lugares, en bancos, yo dice, aquí hay algo raro, porque tu naturaleza te indica que hay algo que hay peligro en ese lugar, que algo no anda bien, porque no es tu atmósfera, no es tu ambiente, y como no es tu ambiente, tu cuerpo que rechaza eso. Ay. Si andamos en la naturaleza del Padre, sabemos que esta ha sido impartida a través de la fe en Cristo y la naturaleza, y cuando andamos en esta naturaleza ganamos dominio de nosotros. ¿Eso bien? Cuando andamos en esta naturaleza ganamos dominio de nosotros. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que el pecado no te puede dominar. Que puede suceder, pero no te puede dominar. No es una cosa que constante. Es algo que tú puedes rechazar, puedes huir. Si no, pregúntale a José. José, en el Antiguo Testamento, andaba en la naturaleza divina. De verdad, pastor, sí, José es tipo y sombra de Jesús. La historia de José es tipo y sombra de Jesús. Por eso cuando la esposa de Potifar, que estaba buenísima, porque yo no creo que Poti se haya casado con un corbejo. Tenía que estar, olvídate, fascinante. Pero aún así José dijo, no, mejor quédate con mi ropa
y yo arranco a cobrar. José andaba en la naturaleza divina. Dice que cuando estaba en la cárcel, dice, y Jehová andaba en la naturaleza divina. Dice que todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. En la casa de Potifar dice que la casa de Potifar prosperó desde que José andaba en la naturaleza divina. Por eso cuando vio a sus hermanos no los condenó. Y les dijo, tranquilo. Mira lo que le dice, tranquilo, no os condenéis. Lean lo pusieron en Génesis. José le dijo a sus hermanos, tranquilo, no os condenéis. No me vendieron ustedes, Jehová me envió delante de vosotros para preservaros. ¿Qué le está diciendo? No se condenen, tranquilo. Esto era un plan de Dios. José andaba en la naturaleza divina de Dios en el Antiguo Testamento. Y nosotros que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, muchas veces vivimos condenando. Y esto no que nos atrasa, eso nos quita del propósito, eso nos retiene. Cuando podemos dominar y tenemos dominio, sabemos que somos la naturaleza de Dios y esto nos hace amos, nos hace más que vencedores y nos otorga todo lo que Dios ya nos concedió. No todo lo que Dios te va a conceder, todo lo que Dios ya te concedió. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente que no obtiene lo de Dios? Porque dice, no, es que yo ayer pequé, no me lo merezco. Ah, pues dámelo a mí, yo no puedo olvidarte. No, pastor, es que yo te supiera, es que yo no soy digno. ¿Pero se acuerdan de ese? Me voy a meter ahora en algo más profundo. ¿Cuál se acuerdan de ese tiempo? No, porque nosotros somos trapos de inmundicia. Muchos de ustedes hablaron así. Aquí yo veo cara de pentecostales, pero estos rajatablas. No, Señor, porque nosotros somos como burros sin entendimiento. ¿Usted no escuchó esas oraciones? Yo las escuché. Tú vienes y dices, dile. ¿Cuántos escucharon esas oraciones? Cuando la palabra dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Se lo digo. Un trapo de inmundicia es un códex. No, en serio. Eso es un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque cuando la mujer en el Antiguo Testamento estaba en sangre, no había paño. Y la mujer que estaba en sangre era inmunda. Y cuando sacaba ese trapo había que botarlo porque era un trapo de... Señor, si tú eres un bote, ese es tu problema. A mí no me meten eso. A mí, y si tú eres un burro sin entendimiento, no. Yo soy un rey y un sacerdote. Pero yo quiero decir, yo le digo todo eso porque, mire, fue un tiempo real. Nos reímos ahora porque es un tiempo que no estamos viviendo. Pero los que vivieron ese tiempo saben de que yo estoy hablando verdad. ¿Sí? ¿Qué hacía esto? Esto ponía tu mente que en retroceso. En vez de adelantarte y saber lo que eres en Dios, ¿de qué? No, porque somos conciencia de pecado. Ay. Mire esto. Dios ha provisto para nosotros una redención. ¿Qué es redención? En una definición simple, es la cura de una enfermedad llamada pecado. Me gusta esa definición, redención. En una definición simple, es la cura de una enfermedad llamada pecado. Él nos redimió de todo pecado. El pecado es una enfermedad que te consume, que te corroe. Y Él te libertó de eso. Mire esto. Hay varios efectos negativos en la conciencia del pecado. Hay varios efectos negativos en la conciencia del pecado. Uno, nos roba toda comunión y convivencia con el Padre. Escuche bien, nos roba toda comunión y convivencia con el Padre. Muchos han intentado limpiar su pecado ayunando, haciendo largas oraciones. Mire, escuche bien,
usted puede ayunar 40 días y seguir haciendo el mismo salmo. ¿De verdad, pastor? Sí. Usted puede ayunar 40 días y yo no ayunar, y cuando yo entre por la puerta del cielo van a celebrar igual que tú. Tú pasaste hambre y yo no. ¿Qué te dice? Porque no ayune, no. Hay motivos para ayunar. Dice la palabra que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Yo no estoy en contra del ayuno, pero el ayuno no te santifica, porque no es por tus obras, y el ayuno es una obra. Entonces, ¿qué era lo que nos decía la generación antigua? No, tienes que ayunar 40 días para que te santifiques y te subas al altar y prediques. Mira, hay domingos que yo me levanto tan rebelde que ni oro. Y vengo aquí y dice, hija de pastor, qué unción. Y ni oré ese día. ¿De verdad, pastor? Sí. Porque no se trata de mí. Se trata de lo que Él depositó en mí, que fluye a través de mí. No se trata del vaso. Se trata de la mano que lo hace, que lo maneja. No se trata del lápiz. Se trata de la mano que lo maneja. Aquí usted conoce la historia del lápiz. No se trata del lápiz, se trata de la mano que lo maneja. Entonces, cuando tú entiendes esto, estos son efectos negativos del pecado. Mire esto. Hay gente que hace penitencias. Hay gente que se pone ellos mismos en disciplina. Pastor, hoy no me voy a subir al grupo de oración porque ayer peleé con mi esposa. Pues sabes que no te subas ni hoy ni mañana ni después porque todavía no lo has conocido, gracias. Pastor, hoy no voy a hacer de ujier porque antes de ir de casa le dije un coño a mi esposa. Pues te voy a decir que a tu casa, papá, porque viniste a la iglesia condenado. ¿Entendió? Yo no sé si yo estoy siendo claro con usted. No han conocido, ellos mismos se autodisciplinan. Usted no ha visto gente en la iglesia, yo he visto gente en la iglesia que era quizás del grupo de oración, de momento tú lo dejas de ver y lo presentas y dice, el pastor lo habla con disciplina. Y son ellos mismos que se disciplinan para hacerse santos. No se trata de eso. Tu santificación o tu santidad no es por obra, es por la obra hecha en la cruz del Calvario que ya te hizo santo por los siglos de los siglos. Mientras estés vivo, seguirás siendo santo. Mientras camines en esta redención, seguirás siendo santo. Así que hay efectos negativos. Mire, escucha esto. Algunos incluso han llegado a lacerar sus cuerpos. Otros cargan cruces. ¿Cuántos han visto ustedes gente cargando cruces? En Filipinas se crucifican. ¿Usted sabe eso? En las Filipinas cargan cruces y se crucifican. Olvídate de eso. Si me dicen eso a mi papá, ¿y para qué Cristo vino? Olvídate de eso. Ya Cristo se crucificó por mí. Pero esto es que conciencia de pecado y buscan como que eliminarla con acciones que no eliminarán. Ya Él eliminó esa conciencia de pecado en la cruz del Calvario. Miren, existen dos tipos de conciencia de pecado. Se encuentra en el hombre que nunca ha nacido de nuevo. Hay gente que no ha nacido de nuevo, que no han hasta sido controlados, pero cuando lo hacen mal es que saben que lo hicieron mal. Pero ¿saben qué? La peor de ambas se encuentra en el creyente subdesarrollado. ¿Y qué es un creyente subdesarrollado? Es aquel que nunca ha crecido más allá del estado de la infancia espiritual y por ende no conoce sus derechos y privilegios en Cristo. Está el que peca afuera, y cuando pecó, porque afuera hay gente que peca, hace adultera, y cuando llegan a la casa no lo pegan, asustados porque saben que lo hicieron mal y la conciencia del pecado los condena. Pero la peor de ambas está en los creyentes, que suponiéndose conocer el privilegio y el beneficio que Cristo nos dio, nos otorgó en la cruz del Calvario, aún seguimos como los impíos, condenándonos. Miren esto. El hombre natural es pecador. ¿El hombre qué? Pero usted no es natural. Por eso Pablo dice que nosotros andamos en el Espíritu
y el espíritu nada tiene de natural. El espíritu es algo sobrenatural. Así que el hombre natural anda en pecado, pero el hombre espiritual se aparta de las obras del pecado y ya no es más transgresor. Mira esto. ¿Cómo se puede tratar legalmente con el problema del pecado? ¿Cómo Cristo trató legalmente con el problema del pecado? Porque ¿sabe qué? Tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural hay leyes, hay protocolos a seguir. ¿Cómo Dios trató legalmente con el pecado? Sencillo. Enviando a Cristo no como Dios, sino como hombre, para que legalmente venciera el pecado. Porque dice la palabra que Cristo, siendo hombre, en él no hubo, lo venció legalmente en todas las de la ley. Porque Cristo anduvo bajo la ¿qué? Bajo la ley. ¿Y saben qué? Yo les decía eso a ustedes, en la ley judía no hay 10 mandamientos, hay 600 y pico. ¿Se acuerdan que se los dije? ¿Y saben qué? Cristo no violentó ninguno de los 600 y pico mandamientos. Entonces, legalmente venció ¿qué? La ley. Pero sin embargo, él mismo dice, yo no vine a abrogar la ley. Yo vine ¿a qué? Pero al cumplirla, la vence. ¿Noten bien esto? Cristo dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero al cumplirla, la ley queda vencida. Porque la fatalidad de los fariseos y los escribas en aquel tiempo era que la misma ley los condenaba. Por eso Pedro un día delante del concilio dijo, ustedes quieren que nosotros hagamos algo que ustedes nunca, ni siquiera sus padres pudieron hacer, cumplir la ley. Porque ninguno de ellos pudo cumplir la ley, pero Cristo sí. Y por eso legalmente ahora la ley queda ¿qué? Derrotada. Y entra la gracia. Para que por la gracia ya no seamos ¿qué? Ayos o esclavos de la ley. Miren, Juan 1:16. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Escucha esto, bajo el antiguo pacto había un recordatorio y una expiación por los pecados año tras año, pero en el nuevo pacto un hombre que ha aceptado a Jesucristo recibe un sacrificio que lo libra del pecado de una vez y para siempre, y lo ata, lo conecta en comunión con el Padre y le da la capacidad de andar en justicia. Por un sacrificio hecho de una vez y por todas, Dios te libra, Jesucristo te libra de todo pecado, y ahora te ata, te conecta con el Padre para que puedas andar en justicia. Mire esto. Hay algunas cosas que ocurren en nuestras vidas cuando aceptamos al Señor por medio de la fe como nuestro Salvador. No simplemente es salvación, sino que es un traslado. Escucha bien esto. No simplemente es salvación, sino que es un traslado. Dice la palabra que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso que la palabra dice que nosotros somos la luz. No por la luz que tú puedas dar, sino por el traslado. Y como estás en un reino de luz, se supone que lo que manifieste sea luz. Así que cuando entendemos esto, sabemos que no se trata simplemente de salvación, sino que se trata de un traslado a un reino de luz y una conversión de esclavos, escúchame porque esto es poderoso, y una conversión de esclavos a hijos. No simplemente se trata de salvación, sino que se trata de un traslado. Lo primero que hace es que te saca de ese reino de tinieblas que te dominaba y te pone en un reino de luz. Y ahora dice, ya no eres más esclavo
de aquel sistema, porque ahora eres mi hijo. Y en este sistema, como hijo, tienes derecho a gozar de todos los privilegios de este sistema. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Mira esto. Hay algunas cosas que suceden en nuestras vidas y que muchas veces no lo entendemos. Y es que somos liberados totalmente del dominio de Satanás. Nacemos a un reino como hijos de Dios. Esta es la redención que tenemos. Nuestra redención es el dominio de Satanás. Y este ya no tiene derecho legal. ¿Escuche bien? Y este ya no tiene derecho legal. ¿Quiere decir que antes de usted aceptar al Señor legalmente? Por eso la palabra dice que el que no está con Dios es hijo de quién? Dice hijo del diablo. Búscalo. El que no está con Dios dice que es hijo del diablo, hijo de Satanás. Quiere decir que legalmente, antes de convertirnos o de aceptar al Señor como nuestro Salvador, éramos legalmente hijos de tinieblas. Y la palabra dice que antes éramos hijos de tinieblas y que andábamos en tinieblas, pero ahora no. Dice que eso era en otro tiempo. Así que éramos legalmente dominados por Satanás. Pero la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, ese contrato legal fue roto. Fue roto, pastor, sí. Cuando usted lee el libro de Colosenses, dice que allí en la cruz del Calvario Él clavó todo decreto. ¿Qué es un decreto? Un contrato. Dice, Él clavó todo decreto, toda acta que nos era contraria. ¿Dónde la clavó? En la cruz del Calvario. Allí la legalidad que tenía el enemigo sobre ti fue rota, fue cortada. Legalmente no tienes ningún derecho. Por eso, escuche bien. Por eso es que el diablo, Satanás, puede tocar todo, pero a ti no te puede tocar. Podrá tocar todo lo que pasa en tu mundo, pero a ti no te puede tocar, porque no tiene derecho legal a tocar. Si te toca, está en violación y se tiene que ver con papá. Ay, pastor, el enemigo del derecho ya no me está dando. Dale para atrás. ¿Usted ha escuchado eso? Varón, ¿y cómo está? Ay, pastor, el enemigo me está pegando fuerte. Pues esto es una clase de equipóximo, es algo, chicos, que siempre que estoy diciendo, te tiene de pena, papá. Tú eres el saco del diablo. Te tiene colgado así cada vez que pasa. El diablo no te puede dar, no te puede tocar. Hay situaciones adversas. Pero ¿sabes qué? Para los que aman al Señor, todo obra para bien. Mire, David en el Antiguo Testamento, tenía conciencia de la gracia. David dijo, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí. Moisés lo dijo de esta forma: por un camino vendrán contra ti y por 7 tendrán que huir. Gente que estaba en el antiguo pacto sabían lo que era la cobertura de Dios, y nosotros en la gracia no la conocemos. Me está dando el diablo. Ese diablo, vamos a echarlo con Mayweather a ver si le gana. Que a nadie se gana más el negrito. Pues ese diablo pega fuerte. Entonces, cuando tú entiendes lo que es gracia y lo que es justicia, tú sabes que el enemigo no tiene papel y suerte, no tiene legalidad en tu vida. No te puede tocar. No te puede tocar. Ay. Escuche esto. La justicia restaura al hombre. Restaura al hombre de la muerte del pecado. La justicia restaura al hombre de la muerte que hubo a través de ¿qué? Del pecado, porque en el Edén lo que hubo fue muerte. Por eso él dijo, del árbol del momento no comerás porque te caerás. ¿Le dijo que se caerá? No, dijo, porque morirás. Así que en el Edén lo que hubo fue muerte. Por eso es que Cristo tenía que morir y para vencer la muerte que hubo en el Edén y devolvernos la naturaleza divina que tenía ¿quién? Adán. La naturaleza divina que tenía Adán, tú la tienes a través de Cristo. ¿Sabe cómo se comunicaba Adán con Dios?
de espíritu a espíritu. Por eso cuando escuchó la voz de Dios se asustó, porque nunca la había escuchado audiblemente. Era como un poquito interno. Dice que cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué dice? Se asustaron. Nunca la habían escuchado, porque Adán hablaba con Dios, tú a tú, espíritu a espíritu. Entonces tú y yo, ¿cómo hablamos con Dios? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios? Dios te habla a través de qué? Porque tenemos la misma naturaleza divina que tenía Adán. Cristo nos la devolvió. Por eso Él se le llama el segundo Adán, porque Él recuperó todo lo que se perdió en el huerto y nos lo otorgó. Y ahora tú y yo vivimos en una naturaleza divina para que no estemos condenándonos. Escucha eso. Ya voy terminando, me queda algunos, no me queda nada, ya me fui de tiempo. Ya me 10 minutos más, 10 minutos más. Algunos beneficios que nos da cuando la justicia se nos es revelada. Mire esto. Algunos beneficios que se nos da cuando la justicia se nos es revelada. Mire esto, mire lo que dice esto. Aunque usted no se le haya revelado la justicia seguirá estando ahí. Esto es poderoso. Aunque usted no se le haya revelado la justicia seguirá estando ahí hasta el día que le sea que revelada. La palabra dice, mire lo que dice la palabra. Dice que los dones son ¿qué? Irrevocables. Dice, irrevocables son los dones de Dios. La justicia de Dios es irrevocable. Lo que Dios te otorga, Él no te lo quita. Yo he visto gente, escúchame, yo he visto gente que se apartaron, están 10 años en pecado, vuelven un día a la iglesia y comienzan a hablar lengua. Dicen, ¿cómo es posible que este peca? Porque los dones de Dios son, la justicia de Dios está ahí siempre. Por eso la palabra dice que el brazo de Jehová no se ha cortado, la justicia sigue estando ahí. El hecho de que la justicia no se te haya revelado, lo que hace es que no te hace partícipe de ella, pero no quita de que siga estando ahí. La justicia llega a nosotros en la nueva creación y restaura nuestra posición. Se lo voy a repetir. La justicia llega a nosotros en la nueva creación. ¿En dónde? En la nueva criatura. Y nos restaura nuestra posición. Cuando usted conoce justicia y sabe que usted es una nueva criatura, sabe que las viejas cosas todas son hechas, y esto te vuelve a colocar ¿dónde? En posición. Cuando usted entiende esto, usted sabe que usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Mire su posición. Escuche esto. Cuando la justicia se le es revelada, se lleva la conciencia del pecado, merma nuestra iniciativa de ir al pecado y crece nuestra confianza espiritual, y tenemos la seguridad que no importando lo que pase podemos ir a la presencia de Él. Escuche esto, merma nuestra iniciativa al pecado y aumenta nuestra confianza y seguridad de que no importando lo que pase podemos ir a la presencia de Él. Eso está poderoso. La justicia, cuando es revelada, restaura al hombre en una posición ante el Padre que lo pone al mismo nivel de Jesús. Mire, la palabra en griego que se utiliza sentado juntamente con Él es suscartizo. ¿Sabe qué significa suscartizo? Significa al mismo nivel de Él. ¿Al mismo nivel de quién? De Cristo. Eso, mire, cuando esto gente revela, yo tengo un billete terrible. Yo sé quién soy. Hay gente en el evangelio que no sabe ni siquiera quiénes son. Y andan cabizbajo, no. Usted está al mismo nivel de Cristo, sentado juntamente con Él. Dice que Él no hace acepción. Dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Pero usted está al mismo nivel. Esto es cuando la justicia se ve revelada. Mire esto. La justicia
es algo que nos hace enseñorearnos de lo que siempre nos ha pertenecido, pero que Adán perdió. La justicia es algo que nos hace enseñorearnos de lo que siempre nos ha pertenecido, pero que Adán perdió. Porque cuando la justicia se revela, tú sabes que lo que Adán perdió, Cristo te lo devolvió. Mire, ¿qué tenía Adán? Adán no tenía todo. Por eso la palabra dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y cuando usted comprende esto le libera, y usted ve en búsqueda de cosas que usted jamás ni nunca pensaría que podía alcanzar, porque sabe que todo es posible para aquel que cree.